Saludos mi gente, Dios les bendiga, sean todos bienvenidos a su canal de YouTube Valiente Guerrero y a su podcast, el podcast de los valientes. Contento de poder estar aquí, abrir mi corazón y poder contar muchas cositas que me tocó vivir en mi niñez, adolescencia, juventud, hasta el día de hoy. Pero una de las experiencias que quiero contar y ser puntual con esto, y es que cuando yo era un adolescente, edad 13 años, 14, yo tuve una experiencia muy bonita con el Señor y pude sentir que por primera vez en mi vida el Señor me estaba llamando con un propósito especial. Y a la corta edad, cuando uno nace dentro de la iglesia y le toca la oportunidad de que sus padres son líderes, personas con conocimiento, preparación y muchas cosas más, también uno se pone como por meta, como que seguir el mismo hilo, la misma línea. Aparte de que mi papá y mi mamá nunca fueron personas, por ejemplo, autoritarias, no, esto va a ser así, aquello, lo otro, sino que fueron muy sabios al momento de instruirnos, de poder formarnos, esas cosas. Y hasta el día de hoy, de 3 hijos, y eso yo fielmente lo digo, mis hermanas, Esmirna, Eunice, están trabajando dentro de la iglesia, son líderes activas, y eso, yo también no me he descarriado, estoy aquí, y yo creo que la pasión que tenemos por servir al Señor es algo mutuo, no es algo que quizás nos lo impusieron, esas cosas, porque ya somos adultos y cada quien puede tomar sus decisiones por sí mismo, de si servir a Dios o no servir a Dios. Pero yo creo que de que nosotros estemos en el redil, eso se le debe a los sabios que fueron mi papá y mi mamá al momento de instruirnos y formarnos dentro de la iglesia. Pero una de las experiencias que tuve fue ese momento en mi adolescencia donde yo pude entender que realmente Dios me estaba llamando y Dios tenía algo especial para mí. Y una de las cosas que pude darme cuenta, quizás a diferencia de otros jóvenes, era que había muchos jóvenes dentro de la iglesia con potencial, con llamado, con ministerio, con muchos dones, talentos, pero estos jóvenes no tomaban la decisión de hacer algo con respecto a eso que Dios había puesto en sus manos. Entonces, ahí comenzó este pensamiento, es un tiempo de ser valiente, y se creó este movimiento, tiempo de ser valiente, donde buscaba retar a los jóvenes de la iglesia que dejaran la comodidad de ser espectador y pudieran poner en práctica o en marcha los dones y talentos que Dios les había dado. Para mí la tarea no era fácil porque era como ese fuego dentro de mí que me quemaba, me consumía, pero no tenía quizás el apoyo, la ayuda. Yo me acuerdo que en ese momento comencé a hablar con diferentes personas, la gente me decía así, está muy bueno el proyecto, está excelente, pero cuando la gente me escuchaba hablar con entusiasmo, todo se iba cuando todo lo que decía se reducía a una pregunta de la gente que escuchaba. ¿Cuántos años tú tienes? No, tengo 13 años, tengo 14 años, 15 años. La gente no me tomaba en serio en ese momento. Pero ya después que crecí, me hice un adulto ya, con cédula, por el proceso de la vida, y eso, mi familia y yo tomamos la decisión, mi padre tomó la decisión de transicionar. Y nunca me olvido de ese momento cuando llegamos a la iglesia que todavía están mis padres allá, mis hermanos también, donde se nos dio la oportunidad de poder trabajar y poder quizás desarrollar eso de Dios que había en nosotros. Yo rápidamente me involucré con los jóvenes y cuando vi la oportunidad dije, ok, yo tengo este plan en mente y le expliqué lo que era tiempo de ser valiente. Y en ese momento me sentí contento porque no fue solamente un tiempo donde se me escuchó, sino fue un tiempo también donde se me retó a que yo pudiera poner eso en marcha. Y se logró, realmente se logró, fue un momento muy bonito, me sentí contento porque estaba cumpliendo eso que Dios había puesto en mi corazón, ¿sabes? No es lo mismo, un ejemplo, tú pensar o imaginarte la magnitud de lo que Dios ha puesto en tu corazón a tu ver que se materialice frente a tus ojos. Entonces comencé a vivir como ese momento, esa cosita, pero para llegar a eso
fue un proceso bastante largo donde yo tomé la decisión muchas veces de decir, no, yo no voy a seguir con esto, donde muchas cosas me desencantaron, gente me habló mal, gente me hirió. Y una de las cosas, de las experiencias que tuve, fue cuando yo me senté a dedicarle un tiempo a un líder y esta persona me escuchó, y cuando me escucha me dice, tu visión está distorsionada, está muy mal, porque tú tienes que concentrarte en la gente que está fuera de la iglesia, no lo que están dentro. Pero yo le dije a esa persona que el asunto es que si no educamos los que están adentro, si no retamos, si no preparamos los que están adentro, ¿cómo vamos a recibir a aquellos que quizás vienen con problemas, con hogares disfuncionales, con muchísimas cosas que quizás no sabemos cómo lidiar con eso? Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a tener entonces un problema más, vamos a tener, por ejemplo, gente dentro de la iglesia enferma, pero también vamos a traer todavía mucho más enfermos. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar esa situación? Y esta persona tomó la decisión de decirme, lo siento, pero yo no me sumo a algo que lo que tú estás haciendo es criando parásitos. Y eso me dolió mucho porque era una persona que en ese momento yo admiraba mucho, yo respetaba mucho, y quizás esa persona no miraba lo que yo estaba haciendo desde mi punto de vista. Pero sí pude comprender y entender una cosa, y fue que cuando Dios te llama, la gente no tiene la obligación de entender eso que Dios puso en ti. La gente va a comenzar a entender lo que Dios puso en ti cuando comiencen a ver tus frutos. Y empecé a avanzar, empecé a caminar. No solamente fue un movimiento que lo hice una vez, sino durante el tiempo, durante años consecutivos lo estuve haciendo. Y los líderes jóvenes que me conocían esperaban con entusiasmo ese flyer y ese afiche que saliera para saber qué venía en el próximo. Y fue un tiempo de mucha bendición donde se le dio mucha oportunidad a muchas personas, un ejemplo, de que fuese la primera vez que se presentaran quizás en un escenario, fuese quizás la primera vez que diseñaran, vamos a ponerlo así, algo para un evento cristiano. Fue la primera vez que muchas personas producieron, fue la primera vez que muchas personas hablaron en público, fue la primera vez que muchas personas cantaron en público, y también fue la primera vez que muchas personas, después de una caída, se les dio la oportunidad para que pudieran hablar y pudieran tener como ese momento de decir, ok, yo fallé, pero aquí estoy sano, renovado, y yo sé que Dios también puede usarme. El asunto es que durante mucho tiempo yo quizás había parado eso de Dios en mí, por muchas situaciones que viví en la vida, que no solamente es que se la quiero contar en el día de hoy, o no lo voy a contar en el día de hoy, hay muchos videos, así que tienen que verlo y seguir esta secuencia de historia y experiencia. Pero sí pude entender eso bien claro, y es, nuevamente lo repito, la gente no tiene la obligación de entender tu llamado, de entender lo que Dios ha puesto en tu corazón. Y quizás hay muchas cosas, muchos proyectos, muchos ministerios que Dios ha puesto en nuestras manos, quizás la gente no entiende. Y porque la gente no lo entiende, nosotros abandonamos y nos rendimos. Y en el día de hoy, la moraleja que yo quiero que tú te lleves es que nadie te va a entender mejor que Dios. Que si Dios puso algo en tu corazón, avanza, camina. La gente no está preparada muchas veces para ver que algo que hay en tu mente funcione. La gente está preparada, lamentablemente el caso, para ver frutos, para ver éxito. Y si tú estás en ese momento de tu vida donde quizás la gente no entiende lo que hay de Dios en ti, no te detengas, avanza. Es un tiempo de ser valiente, es un tiempo de levantarse, es un tiempo de avanzar y caminar. Es un tiempo de mostrarle al mundo que realmente Dios está en nosotros. Si este testimonio te impactó, te recuerdo suscribirte a este canal, te recuerdo que active la campanita, dale like, compártelo, y será hasta un próximo capítulo.